Amén, gloria a Dios, amén, amén. Bueno, pues nuevamente, amén, estamos, como dicen, estamos en la casa del Señor. Amén, un día más, un dominguito más. Y, amén, eso es una bendición. Amén, como hemos dicho en veces anteriores, en días anteriores, es una bendición el poder abrir los ojos y ver que Dios ha sido fiel y ha sido su misericordia la que nos ha mantenido a través de toda la noche, amén. Y llegando a la mañana pudimos abrir los ojos y ver nuevamente, amén, un día más. Pues gracias, nada más quiero darle las gracias a todos aquellos que nos miran a través de Facebook o YouTube. Quiero hacerles una invitación por si tienen alguna petición, alguna necesidad, algo porque podamos orar nosotros aquí en la iglesia con los hermanos o que tengan, no sé, alguna pregunta, amén, también respecto a los servicios que estamos llevando a cabo aquí en la iglesia de la Trinidad de Nazareno, pues pueden dejar sus comentarios, amén, pueden dejar sus comentarios ahí en la página de Facebook o en algún comentario en los videos ahí en YouTube. También pues seguimos dando los anuncios de que tenemos los servicios en español, que son a las 9 de la mañana aquí en la iglesia, seguido de un servicio en inglés que es a las 10:45 y un tercer servicio que es a las 6 de la tarde, amén. Como les comentábamos, el servicio de la tarde es para los participantes o las personas que están tomando las clases para poder tener su graduación o para obtener su ordenación, amén, a través del ministerio de Trinity Nazarene Church. Entonces ahí nos está dando una oportunidad para eso, amén, para poder predicar, para poder romper tal vez esa barrera de nervios, esa barrera de miedo tal vez, amén, pero para que podamos seguir poniendo en práctica lo que Dios pone en nuestros corazones, pero también para poner en práctica lo que se nos enseña, amén. Porque dice la palabra, ¿qué caso tiene, amén, de que saber algo, pero si no lo practicas, en vano es eso que tú sabes, amén. Hay que poner en práctica, amén, lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos muestra, amén, en nuestras vidas, amén, obedeciendo a Dios. Y también pues damos las gracias a nuestro hermano Javier, a nuestro hermano Natalio y nuestra hermana Rogelia, amén, que nos acompañan aquí en el santuario, amén. Seguimos haciendo la invitación a todos aquellos que andan buscando una iglesia en español, que quieran acercarse, que quieran empezar a conocer, que tengan alguna duda, pueden también venir aquí a la iglesia y sentarse aquí con nosotros a compartir el pan, amén, de la palabra de Dios. Y pues los servicios, como les digo, son a las 9 de la mañana, amén. No, a las 8 es muy temprano, dicen por ahí. No, son a las 9 de la mañana, amén. Les hacemos una cordial invitación. Estamos ubicados en el 2805 Inglewood Avenida, en la ciudad de Yakima, Washington, amén. Pues sin más que nada, pues vamos a hacer una pequeña oración para poder abrir nuestro servicio. Amén, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de abrir los ojos a un día más, Padre. La oportunidad que nos has dado de estar, Señor, en tu casa, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento del día, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra vida, Padre, de nuestras palabras, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos uses, Padre Santo. No nos hacemos a un lado, Señor, no nos apartamos de ti, pero nos ponemos en comunión contigo, nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos ser instrumentos, Señor, en tus manos, que tú nos uses, Padre Santo, que seamos esa sal en la tierra, que seamos esas personas, Señor, que tú, Señor, andas buscando, dice, con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto, Padre, a obedecerte, a servirte a ti, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, eso es lo que queremos, Señor, que nuestro sacrificio sea como olor fragante a ti, Padre Santo. En esta mañana, Señor, nos disponemos a partir, Señor, el pan, Señor, y que tú seas, Padre Santo, el que nos ayude a discernir, el que nos ayude a ministrar, el que nos ayude a escuchar, Padre Santo, lo que tú tienes para nosotros.
Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti en esta mañana. Recíbela, Señor. Y asimismo, amén, vamos a estar entonando una alabanza, amén, para poder seguir en la presencia de nuestro Señor. Amén. Si mi esposa ahí ya la tiene lista, amén. Vamos a entonar esta alabanza ahí donde tú estás y la sabes, pues, amén, cántala, amén, cántala. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Salmo 101:3 dice, 103:1 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Salmo 103:1. Y en esta mañana yo te invito a que tú le cantes al Señor desde lo profundo de tu corazón, desde lo más íntimo de ti. Entrégale todo. Hoy estamos para escucharte.
nombre de Jesucristo que nos damos. Aleluya. Amén, amén. Amén. Y pues es como dice la alabanza. Amén. ¿Qué día no pasa sin que nosotros podamos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Qué día no pasa sin nosotros poder ver lo que Dios nos da? Sabemos que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros recibimos, amén, es de parte de Dios. Dice que Dios es el que da y Dios es el que quita. Amén. Es Dios el que provee, es Dios el que dice que hace llover, el que hace que salga el sol, dice, sobre justos e injustos. Amén. Él no tiene, dice que él no hace, él no separa o él no hace distinción, amén, de ricos o pobres. No porque tenga más dinero les va a salir les va a calentar más el sol, o no porque tenga menos dinero les va a llover más a quien está aquí. No, cuando llueve parejo, amén. Cuando sale el sol para todos, amén. Pero depende de la persona cómo recibe la bendición de Dios, amén. Depende de la persona cómo recibe la bendición de Dios. No todas las personas reciben la misma bendición de la misma manera. Para muchos dicen, no, hombre, un calorón y que no sé qué, que el otro, y se está quejando. Y el otro dice, oh, qué bueno que hace calor. Qué bueno que pues, las plantas necesitan calor, nosotros necesitamos del calor también. O yo, porque está lloviendo, otra vez nevando. Amén. Y mucha gente dice, oh, ya me cansé de la nieve, que ¿por qué tanta nieve? Pero para los que tienen fieles, para los que tienen las siembras, dice, oh, qué bueno que caiga más nieve. ¿Por qué? Porque saben, para que el tiempo de la cosecha, para el tiempo de verano que vienen los calores, van a necesitar agua para que esos árboles den el fruto. ¿Amén? Es dependiendo de la persona cómo recibe esas bendiciones de Dios. Y tocando ese punto, vamos a empezar con nuestra enseñanza el día de hoy, o nuestra predicación el día de hoy. Y dependiendo de la persona, el corazón de la persona, amén. Dependiendo del corazón de la persona, depende cómo ella recibe la bendición de Dios. Y ayer yo tuve un viaje con mi hija, amén. Y bueno, no viaje de vacaciones, no, fue el viaje del trabajo, amén. Me hablaron para ir a recoger una caja de sangre aquí en el hospital de Hermiston. Y pues son unas muestras que ellos tienen que mandar para que no tienen, ahí en ese hospital, pues me imagino que no tienen los aparatos los aparatos que necesitan para poder hacerle las pruebas a veces a la sangre de las personas. Entonces lo que hacen es que contratan a algunas personas para que puedan llevar esa sangre a otros hospitales o a la Cruz Roja, al banco de sangre, donde ellos tienen las máquinas necesarias para poder ver qué es lo que está pasando con esa persona. Amén. Pues ayer me hablaron y me dijeron, hey, ¿sabes qué? Hay un viaje que tienes que ir a Hermiston a recoger una caja de sangre y llevarla perdón, parece que no hay mucho batería aquí en Amén. Ok. Bueno, pues como les decía, me hablaron y me dijeron, hay un viaje, tienes que ir a Hermiston, al hospital, y de ahí llevarlo a Portland, a la Cruz Roja, al warehouse de la Cruz Roja, para que pues puedan ver qué es lo que está pasando con esta persona. Ok, pues ya fuimos y es un viaje larguito, son como 9 horas más o menos. Salimos a las 12 de la casa y llegamos aquí a la casa otra vez hasta las 8:30. 8:30. Pues ya fue un viaje larguito. Amén. Pero pues durante el tiempo veníamos platicando con mi hija y un día anterior habíamos platicado y algo dijo ella cuando estábamos en la plática. Me dice, las palabras que ella dijo, dice, no es por falta de conocimiento que el ser humano comete errores o que peca. Dice, no es por falta de conocimiento
que el ser humano comete errores o que peca. Es por falta de sabiduría. Y no por falta de sabiduría humana, es por falta de la sabiduría de Dios. Es por la falta de compromiso para con Dios. Porque el compromiso requiere dedicación. Y sin dedicación, no hay una entrega. Y si no hay una entrega, no puede haber una obediencia del ser humano hacia Dios. No es por falta de conocimiento que el ser humano comete errores o que peca. Es por falta de sabiduría. Y no por falta de sabiduría humana. Es por la falta de la sabiduría que Dios da. Es por la falta del compromiso que el ser humano tiene para con Dios. ¿Por qué? Porque el compromiso requiere una dedicación. Y sin una dedicación no hay una entrega total por parte del ser humano hacia Dios. Y esa es la diferencia. ¿Amén? La palabra de Dios, si vamos a Lucas, en Lucas nos dice, Lucas 12, dice, en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Vamos a ir quebrando este párrafo, porque hay cosas importantes. Dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Y Jesús respondió, sí quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio las instrucciones de que no dijera nada a nadie de lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Bien. Señor, en esta hora te pedimos que tú bendigas esta palabra, Padre. Señor, que llegue a nuestros corazones, Padre Santo, y que nuestro espíritu sea, Señor, lleno, Señor, de ti, a través de tu palabra. Padre, gracias, Señor, te damos, en el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Aquí estamos viendo, amén, la disposición de un hombre. Amén. Dice que este hombre, había contraído una enfermedad, la lepra. Dice, y cuando un hombre contraía esa enfermedad, dice que se dejaba ver. No nada más estaba enfermo interiormente. La lepra se muestra exteriormente también. Dice que las llagas de la lepra, amén, te carcomía la carne, amén. Tenían que estar vendados. En el Antiguo Testamento nos dice que, o en la Biblia nos enseña que cuando un hombre se contagiaba de lepra, dice que eran sacados del pueblo, amén. Había leprosos, había una parte que estaba nada más para ellos. ¿Por qué? Porque la enfermedad era contagiosa, amén. Dice que la enfermedad de la lepra era contagiosa y se dejaba ver, amén. Tenían que estar vendados, amén. Tenían que estar, dice que los excluían, amén, de toda la demás gente que estaba en el pueblo. Los sacaban del pueblo, amén. Entonces, cuando esta persona
amén, llega, escucha de Jesús, amén, yo me pongo a pensar cómo esta persona estaba ahí. Si cuando una persona que era diagnosticada con lepra, lo sacaban, ¿por dónde estaba caminando Jesús en ese momento? Dice, porque la palabra nos dice aquí, dice, en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía lepra, dice, muy avanzada. Lo que yo me puse a pensar, digo, ok, este hombre tal vez estaba refugiado en su casa, o Jesús estaba pasando por en ese momento estaba pasando por la parte donde estaban los leprosos. No, y no voy a hacer tanto énfasis en por dónde andaba o si estaba en su casa o si estaba, no voy a hacer tanto énfasis, pero el énfasis al que yo voy es que él estuvo dispuesto, amén, a hablar con Jesús. Esta persona sabía que estaba enfermo, amén, sabía que la lepra le estaba carcomiendo, le estaba haciendo daño en su cuerpo físico y por lo consiguiente también era rechazado. ¿Y qué es lo que ha pasado con el ser humano? El ser humano, desgraciadamente, lo hemos mirado y lo hemos predicado y lo hemos enseñado aquí, que desgraciadamente el ser humano ha contraído esa enfermedad. Es como la lepra. Tal vez la enfermedad que el ser humano ha contraído, dice el rey David dice en Salmo 51, dice, soy pecador de nacimiento. La palabra nos enseña que dice que nosotros, el ser humano, todo ser humano es pecador. No hay ninguno que no sea pecador. Dice, yo no tengo pecado. Dice, no, porque traemos esa enfermedad, esa lepra, y no es una lepra física que se pueda ver en el cuerpo, es una lepra espiritual. ¿Amén? Que da fruto. ¿Amén? Se deja ver. Tal vez no en tu cuerpo físico, pero la lepra espiritual, amén, la vemos en las calles, las vemos en las noticias. Amén. El otro día estábamos hablando, la semana pasada estábamos tocando el punto de esta persona que asesinó a este joven, amén, que asesinó a estas personas. Y al otro día prendí la televisión y miro las noticias y más muertes. Otra persona dice que entró a un hospital. Un hombre compró una pistola y entró al hospital y mató al doctor, a un doctor y creó unas enfermeras. Y después miro otra noticia y otra persona también entró y mató apuñaló a otras personas. Dice, esa es una enfermedad espiritual. El ser humano desgraciadamente ha contraído, amén, ha nacido con esa lepra espiritual, dice, con esa naturaleza pecaminosa. La hemos heredado de Adán y de Eva. Y lo miramos, el fruto que da. La palabra nos enseña acerca del fruto del pecado, el fruto de vivir en el espíritu y el fruto de vivir en el pecado, el fruto de vivir con esa naturaleza pecaminosa. Nos enseña cuáles son los frutos, son muy diferentes, amén. Pero el ser humano, dice, tiene que estar dispuesto. Dios nos da, dice, así como este hombre, amén, que nos habla en Lucas 5, así como este hombre, cuando escuchó, dice, cuando escuchó que Jesús andaba, cuando escuchó que Jesús venía, cuando escuchó que Jesús andaba por allí, dice, en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra.
cuando el hombre vio a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, amén, no hemos escuchado? ¿Cuántos de nosotros no nos han, o cuando anduvimos, amén, en el mundo y no conocíamos a Dios? ¿Cuántas veces no nos invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces no llegaron a tocarte, amén, a tu casa? ¡Hey, vamos a la iglesia! Amén. ¿Cuántas veces? Y así como nosotros, amén, la disponibilidad. Hubo un momento en que dijimos, vamos a ir. La disponibilidad que hubo de nosotros para poder venir a la iglesia. Pero así como nosotros tuvimos disponibilidad para poder escuchar y para poder venir, amén, así muchos otros no tienen esa misma disponibilidad. En lugar de estar dispuestos a escuchar o a venir, amén, a recibir la palabra de Dios, a recibir su sanidad, no, ellos rechazan la invitación que Dios les da. Amén. Inclusive cuando han sido testigos, esas mismas personas han sido testigos de que Dios es real, que Dios hace milagros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amistades? No tenemos familiares que saben de nuestra vida pasada. Yo tengo amigos, yo tengo familia, yo tengo una hermana, tengo mi cuñado, sus hijos, que me conocieron bien, perfectamente, cómo yo caminaba en el mundo antes de conocer a Dios, cómo era yo cuando no tenía a Dios en mi vida, cómo era yo cuando estaba viviendo una vida en completa pecaminosidad, en completo pecado. Ellos conocían. ¿Y cuántas veces yo no he hablado con mi hermana y le he dicho, acércate a la iglesia? No me hables de la iglesia. Ya no quiero saber nada. Yo cuando tenga tiempo yo voy a ir. Luego. Y excusas. ¿Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana? Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Solo Dios sabe qué va a pasar. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que te puedes acercar a Dios. Hoy es el día. El día de ayer dice, ya pasó, ya no podemos hacer nada por el día de ayer. Es hoy, en el presente, que nosotros podemos hacer algo para poder cambiar nuestro futuro, para poder cambiar el día de mañana. Amén. Es hoy. Hoy Dios te da la oportunidad, te ha dado la oportunidad de abrir los ojos, de despertar en la mañana y ver a tu derecha o a la izquierda y ves, aquí está mi hijo, aquí está mi esposo, híjole, otra vez que mi esposo. No es cierto. Pero nos da esa oportunidad. Amén. Hoy es el día, amén, que Dios te da para que puedas recibirlo, para que puedas abrir tu corazón. Dice, para que te puedas disponer a conocer a Dios. Así como este hombre. Mi madre está en México y tuvo que regresar a México por algo que sucedió. Mi hermana menor falleció y dejó a un niño. Tenía, creo, 5 años cuando mi hermana falleció. Su hijo tenía 5 años y no había quien lo cuidara. Por eso ella fue que regresó para México. Pero cuando mi madre estuvo acá, ella miró a otra persona, miró a otro Julio. Era mi madre. Mi madre me conocía muy bien. Borracho, parrandero, desobediente, mujeriego, flojo, no me gustaba trabajar, nada más quería estar allí con los amigos.
¿Cuántas veces mi madre, oh, mira, no te juntes con esos amigos, son una mala influencia? ¿Cuántas veces no me lo dijo? Pero yo no hacía caso. Yo no le, no, a mí déjame vivir mi vida. La disponibilidad de recibir las palabras sabias de tu madre o de tu padre, y en este caso las palabras sabias de Dios, de recibir la palabra de Dios para tu vida, la disposición de escuchar la palabra de Dios, ¿dónde está? Dios dice que Dios anda buscando personas con un corazón dispuesto, con un corazón, dice, contrito, con un corazón humillado. Así como este hombre dice que cuando escuchó, que cuando vio a Jesús, dice, se le acercó. Dice, y no nada más, oh, lo miró y se le acercó. Hey, Señor, ¿sabes qué? Mira, estoy enfermito, ¿no me puedes sanar? A ver si es cierto. No se le acercó. ¿Con qué actitud se le acercó? Dice la palabra de Dios. Dice, la lepra estaba muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó, rostro en tierra. Imagínate, se inclinó rostro en tierra. ¿Qué nos quiere decir eso a ti y a mí, hermano? Escuchó la voz, o lo miró a Jesús. Sí, cuando lo miró, dice que ¿qué fue lo que hizo? La acción que él tuvo fue, dice, inclinarse con rostro en tierra. Esa acción que él tiene en ese momento está reconociendo que Jesús tenía una autoridad, que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía, él había escuchado, y cuando tuvo la oportunidad, él se arrodilló delante de Jesús, dice, se prostró rostro en tierra, reconociendo, amén, que quién era Jesús. ¿Quién era Jesús en ese momento de su vida? Una acción de reverencia, una acción, amén, de reconocer el estado en donde esa persona se encontraba. Yo no sé si cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia de arrodillarse o de suplicar. Una de las cosas que yo me acuerdo de chamaco era de las frías que me daba mi madre. Hombre, hermano, o sea, así como era, pues qué más, ¿no? Si no entiendes a palabras, pues vas a entender a chicotazos. A ver si así entiendes. Porque no me entiendes con palabras, pero pues con chicotazos. Y me acuerdo de una ocasión, yo vivía en un cuadro menos que esto. Y era solo un cuarto donde vivíamos. Y ahí estaba la televisión, un sillón, había dos roperos, uno para nosotros y otro para mi mamá, para mis tres hermanas y mis dos hermanas y yo, y otro ropero para mi mamá y mi abuela. Y era solo un cuarto. Había una sola cama. Y ahí dormíamos. Dormía yo, mi abuelita, mi mamá, mis dos hermanas, en una sola cama, todos atravesados. Yo vengo de una familia pobre. Y había una cocinita donde mi abuelita echaba sus tortillas. Ella vendía tortillas ahí. Mi abuela vendía, estaba la cocinita ahí de madera. Y un día, pues lo que haya yo hecho, el caso que me encerró mi mamá en el cuarto y me dio una recia, hermano, me dio una friega, pero friega, que lo único que me hice yo, no sé cómo yo alcancé
el palo, después agarró el cinturón, el palo lo quebré, el cinturón lo agarré, lo quité y no lo solté. A lo último, hermana, ella agarró un cuchillo. Cuando yo miré que agarró el cuchillo, dije, no, ahora sí, aquí quedé. Lo que hice, empecé a gritar, abuelita, mi mamá me va a matar. Y pues mi abuelita sabía cómo se ponía mi mamá. Cuando se enojaba mi mamá, le salían los santos, y no precisamente santa, no, le salían los chamucos. Y ya, yo cuando miré que agarró el cuchillo, lo único que hice, me aventé debajo de la cama, y ahí, sácame, mamá. Pero cuando le suplicaba, mamá, no, mamá, tira el cuchillo, mamá, suplicándole a mi madre. Y abuelita, mi mamá me va a matar, tiene un cuchillo en la mano. Mi abuelita queriendo abrir la puerta, pues mi mamá la había trancado. Había puesto la tranca. Ustedes saben, no sé, en el rancho, bueno, allá no hay que, le metes la llave, no, le pones una tranca arriba y abajo, y esa era tu llave. Y no, pues nada. Abuelita, mi mamá me va a matar. Pues enfrente de nosotros había unos carpinteros. Y va mi abuelita corriendo. Quiebren la puerta que esta Manuela va a matar a Julio. Hombre. Pues llegan los señores y tumban la puerta. Ya entra mi abuelita corriendo y, Manuela, ¿qué carambas estás haciendo? Hija, de todas maneras ahí. Ya agarran a los señores y le quitan el cuchillo a mi mamá y la sacan y todo. Pues eso fue un momento para mí que yo le suplicaba a mi mamá. Imagínate, llorando, chamaco. Pero sí, suplicándole a mi madre, mamá, deja ese cuchillo, mamá, deja ese cuchillo, por el miedo y el temor que mi mamá me fuera a matar. El caso es que mi mamá, cuando llegó aquí a Estados Unidos, ella miró a una persona nueva, miró a un Julio nuevo. Tal vez ella, cuando estaba en México, dijo, este chamaco nunca va a cambiar. Dice el dicho de México, dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y ese es un dicho, pero que está mal dicho, porque sí, Dios puede enderezar ese árbol. Y Dios enderezó mi vida. Cuando mi madre llegó aquí a Estados Unidos, me miró, se quedó impresionada. ¿Cómo que es que cambiaste? Y es que Dios lo hizo. Yo no podía cambiar, Dios me cambió. Me acerqué a la iglesia, me acerqué a Dios, y Dios fue el que hizo el milagro. Y mi mamá empezó a llegar a la iglesia. Nosotros éramos de hueso colorado, católicos de hueso colorado. Así como decimos en México. Sí. Ya les he dicho, yo estaba ahí en la iglesia ahí con la campanita y todo. ¡Dring, dring! Para cuando era la hora de pasar a recoger la hostia. Éramos de hueso colorado. Y yo nunca pensé que mi madre fuera a cambiar de religión. Pero supo, cuando ella vino a Estados Unidos, tuvo un encuentro también con Dios y cambió su vida. Mi mamá estaba pesada, mi madre también. Mi mamá tiene su propio testimonio. ¿Cuántas veces no la acompañé yo al panteón a agarrar tierra para que hiciera sus menjurjes a mi mamá? Con ese poquito que les digo. No, es de verdad, hermanos. Estaba pesada mi mamá. Era santera. Ya. Mas ahora su vida fue tocada, su vida de mi mamá fue transformada. Y ahora mi mamá vive en México y el niño que mi hermana dejó de 5 años, ahora ese niño también está en la iglesia. Toca la batería en la iglesia de donde asiste mi madre. Imagínense qué cambio que Dios nos da. Pero esa es la disposición del ser humano. Para muchos dicen, ya te volviste aleluya. Ya te lavaron el cerebro. Pero eso es la disposición que el ser humano tiene para las cosas de Dios. Para unos es locura, pero para otros es bendición, hermano, hermana.
En Proverbios 14:1 nos dice, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Y no nomás es la mujer sabia, el hombre sabio, el hombre necio. Estamos hablando aquí de dos personas, dos diferentes personas, el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio se acerca a Dios. Así, cuando escucha a Dios, cuando mira que Dios está haciendo la obra, cuando mira que Dios está haciendo milagros, cuando el hombre, amén, que está viviendo en la calle, cuando el hombre que está viviendo en su hogar, cuando el hombre que está viviendo en su rancho, en su pueblo, amén, mira o escucha que Dios está haciendo milagros, amén, se acerca, busca de Dios, llama a Dios, se dispone a buscar de Dios, pero el hombre necio, en lugar de acercarse, se aleja. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Este hombre dice que se acercó. Se acercó porque conoció, porque escuchó de Dios, porque escuchó que Jesús hacía milagros. Por eso fue que se acercó. Dice, y tenía, dice, la lepra ya estaba muy avanzada. Dice, pero cuando escuchó que Jesús venía caminando, dice, que se acercó a él y se postró con rostro a la tierra, reconociéndolo, dice, y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. No le pidió nada más sanarlo. Este hombre no nada más pidió una cosa, pidió dos cosas. Dice, sáname de mi enfermedad, pero cuando me sanes, al momento que me sanes, también quiero estar limpio. También quiero que mi cuerpo físico quede sano. Dice, cuando me sanes lo interior, Señor, cuando me quites esta enfermedad de la lepra, que es interior, pero que brota, dice, y que da señas de que estoy enfermo, que mi cuerpo hay llagas, mi carne se está cayendo en pedazos. Señor, sana también mi cuerpo físico, Señor. Límpiamelo, quítame todas estas manchas, hazme. Oh, hermana, cuando nosotros nos disponemos, cuando hay disponibilidad de parte de nosotros y nos acercamos a Dios y le suplicamos y nos mostramos y le suplicamos a Dios que nos sane, Él nos sana, pero también nos limpia, hermana. Sana nuestra vida espiritual. Dice que cuando Él nos cambia, dice, Él nos cambia a una nueva persona. Dice, cuando estamos muertos en delitos y pecados, amén, hay cosas que van a salir a flote, hay cosas que se van a ver en nuestro cuerpo físico. Yo me acuerdo, tengo amigos, yo mismo, cuando era un borracho, está todo hinchado, hermana, no por gordito, no porque comiera yo bien, pero por el alcohol que había en mi cuerpo físico. Y cuando andaba en las drogas, todos cachetes sumidos, hermana, todo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, dice por ahí. Todo flaco. No tenía nada, no había nada, hermano. La lepra del pecado, la lepra de la naturaleza pecaminosa se deja ver, hermano. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, amén, para acercarnos a Dios y para que Dios nos sane de esa enfermedad, de esa lepra espiritual?
Dios nos sana de esa lepra espiritual y al mismo tiempo que nos da la sanidad, nos da también la limpieza. Dice, nos limpia nuestro cuerpo. Yo conozco a personas que dicen, híjole, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar el vicio. Pues yo sé que el ser humano, porque tiene esa naturaleza pecaminosa, hay el deseo de querer salir. Hay un deseo, sí, y es sincero. Ese deseo es sincero, porque sabemos que está mal. Como dijo mi hija, dice, no es por falta de conocimiento que el ser humano comete errores o que peca. No es por falta de conocimiento. Ellos saben que están haciendo mal. Pero se necesita un cambio espiritual. Se necesita nacer de nuevo espiritualmente. La palabra de Dios nos lo enseña. Le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo, no me malinterpretes. El problema con el ser humano no es su cuerpo físico. Las acciones que él comete, los errores que él comete, los pecados que él comete, son porque está teniendo o que tiene su vida contaminada, viviendo en pecado. Tiene esa naturaleza pecaminosa, espiritual, que ha tenido desde que nace, pero necesita nacer de nuevo, no físicamente, espiritualmente. Dios nos da esa sanidad espiritual, nos quita esa enfermedad, amén, y nos da una nueva vida espiritual. Jesús le dice a Nicodemo, no me malinterpretes. Es necesario que el ser humano nazca de nuevo espiritualmente para que pueda esa vida pecaminosa, para que ese virus, esa enfermedad, esa como dice aquí, esa lepra espiritual quede sana. Quitar esa lepra espiritual. Se tiene que quitar. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Esa fue la primera palabra que Jesús le responde. Dice, sí quiero. Porque el hombre le dijo, si quieres, puedes sanarme y limpiarme. Jesús le respondió, sí quiero. Sí quiero. Dios está dispuesto, pero ¿qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué tan dispuesto estás tú? Dios dice que proveyó a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó a Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea quede sano, quede limpio, quede purificado. Amén. Hay una parte en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que trata de la sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la sangre, no solo nos da el perdón de nuestros pecados mediante la fe en la sangre de Cristo, sino que también somos justificados. Dios nos justifica. A través de la sangre de Cristo, Dios nos da la justificación. Sí, somos declarados justos, somos declarados rectos delante de Dios. Dice que Satanás expone tus pecados para condenarte, pero Dios expone tus pecados para perdonarte. Esa es la gran diferencia, hermano, hermana. Que Dios expone nuestros pecados. Dice, mira, has hecho esto y esto y esto más. Mira, has nacido con esta naturaleza pecaminosa y esto ha acarreado toda esta bola de pecados. ¿Sí? Pero yo te doy el perdón. Yo ahora te justifico. Yo ahora te declaro justo. Dice, a través de mi Hijo Jesucristo yo te declaro justo. A través de la sangre que mi Hijo Jesucristo derramó en esa cruz, ahora tú tienes la justicia. Ahora ya no te voy a juzgar por esos pecados. Porque ya esos pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Ya la sangre que se tenía que derramar, ya la derramó nuestro Señor Jesucristo. Ya la derramó.
El precio ya está pagado, hermano, hermana. Dios nos declara justos. Romanos 5:9 dice, nos santifica. La sangre de Cristo nos da la santificación. Dice, apartados para Dios. Hebreos 13:12 dice, mediante el sacrificio tenemos paz con Dios, mediante el sacrificio. Romanos 3:5. La sangre nos ofrece paz. La sangre nos declara justos delante de Dios. La sangre santifica o purifica nuestra mente. Ya no tenemos una mente corrompida. Ya no tenemos una mente cochambrosa. Ya no tenemos una mente enferma. Dice, ya no tenemos una mente con la enfermedad de la lepra. Leprosa, no tenemos una mente leprosa. No, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos purifica nuestra mente, dice. En paz con Dios, dice, por medio de la sangre de Cristo, Él nos compró para Dios. Es lo que hace la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder, sí, tiene poder. Dice, Él nos compró, la sangre de Cristo nos compró para con Dios. Dice, ahora le pertenecemos a Dios en Apocalipsis 5:9. Dice, puesto que hemos sido comprados, nosotros que una vez estábamos lejos, hemos sido acercados. La sangre de Cristo nos acerca al trono de la gracia. Dice en Efesios 2:13. Hemos sido acercados. La sangre de Cristo nos acerca. Antes estábamos separados, antes estábamos lejos de Dios, así como los leprosos eran sacados, amén, de la congregación, eran alejados y eran, ¿cómo se dice la otra palabra? Eran sacados, rechazados, expulsados. ¿Qué otra más le podemos poner? Así estábamos nosotros sin Dios. Dios no es que Dios nos rechazara, pero nosotros mismos estamos alejados de Dios, fuimos rechazados, amén, no por Dios, amén, porque estamos en pecado, vivimos en pecado, y ese pecado nos hacía rechazables a Dios, no nos podíamos acercar a Dios. Pero cuando Dios se acercó a nosotros, pero cuando Dios llegó a la vida, cuando nosotros escuchamos a Dios, amén, clamamos a Dios y nos pusimos rostro en tierra y le dijimos, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, pero también puedes limpiarme. Mira, ahora sí, cachetoncito. Y no por alcohol, pero la buena vida. Ahora sí, ya hay de comer en la casa. Ahora sí ya no se gasta, el hombre ya no se gasta el salario en las drogas, ni el alcohol, ni en mujeres. Ahora es responsable y obediente a Dios para proveer por su familia. Esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Amén. Dice que ahora tenemos la certeza de que podemos acercarnos a Dios. Como dice aquí, dice que dice Jesús a este hombre, dice, cuando quedó sano, dice, al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera nada a nadie de lo que había sucedido. Y le dijo, dice, Jesús le dio instrucciones. ¿Se acuerdan de la enseñanza también que está cuando trajeron que esta mujer fue cachada en adulterio? ¿Se acuerdan qué dice la palabra? Dice que esta mujer fue cachada en adulterio y que los fariseos, los maestros, los escribas, los fariseos la trajeron enfrente de Jesús y le dijo, hey, esta mujer fue cachada en adulterio, fue encontrada cometiendo pecado. Dice, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Y qué dice Jesús? Jesús no respondió nada en ese momento. Lo que hizo Jesús fue pensar, razonar y ver el motivo por el cual estas personas habían traído a esta mujer.
Dice mi hermano Rigo, dice, yo estoy seguro que las piedras que tenían esos hombres no eran para la mujer, era para nuestro Señor Jesucristo, en caso que Él respondiera mal. Porque esa era la intención. Dice que Jesús, se inclinó, se arrodilló, y empezó a escribir en la tierra, pensando, razonando conscientemente lo que estaba pasando y ver cuál era el punto de ellos. Dice que cuando se paró, ¿qué fue lo que dijo? El que esté libre de pecado, órale pues, ahí está, zorrájele la primera pedrada, dele. Dice que la palabra nos enseña que uno a uno, dice, desde el más grande, más pequeño, todos salieron, nadie, desde el mayor hasta el menor, desde el menor hasta el mayor, nadie se atrevió a botar la primera pedrada. Que dice Jesús, Señor, dice Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te trajeron? ¿Dónde están los que te apuntaban el dedo? Dice, Señor, no hay nadie. Dice, pues ni yo te condeno. Y le dice Jesús a la mujer, vete y ten cuidado para que no te vuelvan a cachar. No, vete y escóndete un poquito mejor. No, dice, vete. ¿Y qué le dice? No peques más. Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios nos da una nueva vida. Pero también nos dice, no peques más, porque si vuelves a pecar, seguro que nos va a llegar. Dios es fiel, dice, Dios tiene la gracia, Dios es amor, pero no nada más se queda allí, dice que Dios tiene justicia, Dios es un Dios justo para perdonar, pero también Dios es un Dios justo para poder traer la vara. En el instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio las instrucciones de que no dijera nada a nadie de lo que había sucedido. Y le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de lo que de que has quedado limpio. ¿Ve? Fue sanado y fue limpiado. Dios nos da el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. Nos santifica, dice. Nos da la justificación, somos declarados justos, Romanos 5:9, somos santificados, apartados para Dios, en Hebreos 13:12, y en paz con Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 3:25, dice, por medio de la sangre de Cristo, Él nos compra para Dios. Dice, ahora le pertenecemos a Dios. Apocalipsis 5:9. Puesto que hemos sido comprados, nosotros que una vez estábamos lejos, hemos sido acercados a Dios. Efesios 2:13. Ahora tenemos la confianza para entrar al lugar más santo, a la presencia de Dios. Dice, de modo que acerquémonos a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero y con la plena seguridad que nos da la fidelidad y la fe que limpia nuestros corazones, dice, y nos libera de una conciencia culpable. Hebreos 10:19-22. Amén, Señor. Lo recibimos. Amén. Lo recibimos de parte de Dios. Acerquémonos a Dios. Sí. No es por la falta del conocimiento que el ser humano comete errores o que peca, es por la falta de sabiduría humana, o no de sabiduría humana, dice, es la sabiduría de Dios, dice, es por la falta del compromiso
porque el compromiso, dice, requiere dedicación, y la dedicación requiere una entrega total, y una entrega total nos lleva a una obediencia completa, total también. No es una obediencia parcial. ¿Sí? Ve y no peques más, le dice a la mujer. Dice, al hombre le dice que fue sanado de la lepra, dice, ve y lleva esto, lleva lo que la ley de Moisés requiere, la ofrenda que la ley de Moisés requiere. Y esto será, dice, y esto va a ser, deja que te examinen, y esto va a ser testimonio para todos. Nuestra vida es un testimonio, hermano, hermana, para todos los que nos rodean. Cuidemos nuestra vida y permanezcamos en obediencia a Dios. Amén, Señor. En esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, pero también gracias por tu justicia, Señor, porque ha sido cumplida, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros podemos acercarnos, Señor, con fidelidad, Señor, fieles, Señor, y con la plena certeza y la seguridad que tú nos das, Padre Santo, de que ahora podemos acercarnos a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana y por tu palabra, Señor. Séllala en nuestro corazón, Señor, y que nuestro espíritu, Señor, se llene y se rebose, Señor, de alegría, Padre Santo, en comunión contigo, Padre. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Recíbela, Señor, y que tu pueblo, Señor, sea, Señor, y sea, Señor, siguiendo contigo, y sea, Señor, lleno de tu Espíritu, Padre. En esta hora, Señor, nos despedimos, Señor, del servicio, pero nos vamos con la certeza y la seguridad de que tú estás con nosotros todo el día y a través de nuestros días, Padre. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén.